Continúa la cuenta regresiva para que asuma el nuevo gobierno y pasará a las sombras la administración de Alejandro Maldonado Aguirre. ¿Qué papel cumplió el presidente de la transición? ¿Qué faltó durante estos meses de gobierno del exmagistrado? Participa en la discusión con el hashtag SF Legado Maldonado. Pero antes, este es el reporte de una de las últimas actividades del presidente saliente. A menos de 48 horas de la toma de posesión, el presidente electo sigue en pie con el mismo discurso. Me quieren sacar la información, ¿verdad? En su momento, ya se ha filtrado bastante la información, no hemos ocultado nada, pero en su momento se harán los nombramientos correspondientes. Les quiero garantizar que hemos seguido todo un proceso de búsqueda de las personas idóneas y eso no significa que al nombrar nuevos ministros sea porque no hay capacidad o porque no hay honorabilidad, por el contrario. Por su parte, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, enfatizó que su gobierno se ha llamado de transición, obligado a transmitir el poder a quien el pueblo ha elegido. No fue para glorificarse o pasar a la historia. Y por eso entregamos el gobierno de manera limpia al nuevo gobernante, para que él continúe lo bueno y acabe con lo malo, y que también haga sus propias obras que tendrán su sello muy digno porque es mandato de los guatemaltecos. Esa es la explicación de lo que significó para mí transición. No éramos un gobierno para glorificarnos ni para pasar a la historia como que éramos creadores, sino un gobierno de formadores de nuevas conductas en nuestro país. Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Filtro. En esta ocasión vamos a hablar ya solo un día y pocas horas para que se dé la transmisión de mando. Vamos a platicar con los analistas acerca de estos meses de gestión de Alejandro Maldonado, lo que se esperaba al inicio y lo que entrega el presidente saliente. Bueno, le doy la bienvenida a los analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar la discusión, recordamos a la audiencia que pueden participar de este análisis con el hashtag SF Legado Maldonado y también con un sondeo que hemos lanzado en la red social Twitter para calificar la gestión de don Alejandro Maldonado. Hay 4 opciones. ¿Cómo califica usted el gobierno de Alejandro Maldonado estos meses? ¿Transicional, de rescate, fallida o irrelevante? Usted tiene la última palabra. Philip, comenzamos con la expectativa que se tenía al inicio de este gobierno de transición. Sí. ¿Cómo termina? Vean, yo creo que hay que recordar un poco la coyuntura de septiembre pasado, que ya pareciera que estamos hablando de hace mucho tiempo, pues en términos prácticos son 4 meses. ¿Qué es lo que fue encontrar Alejandro Maldonado? Alejandro Maldonado fue encontrar primero un vacío de poder. Otto Pérez llevaba por lo menos mes y medio más preocupado por su propia supervivencia que en gobernar. Segundo fue encontrar, hagan de caso que es como que ustedes abren la puerta de su casa y se toparon con que los ladrones la vaciaron. Entonces literalmente se fue a encontrar un estado que había sido presa del saqueo sistemático durante 3 años. Y luego también recordemos que en ese momento que había pues mucha incertidumbre de qué podía ocurrir, uno de los escenarios que siempre se discutía es, bueno, ¿qué pasa si renuncia Otto Pérez? ¿Será que Alejandro Maldonado y el Ejecutivo se vienen como dominó y aquí se da un quiebre institucional? ¿Será que Maldonado puede terminar el mandato? ¿Será que hay que suspender elecciones? En fin, digamos que era un periodo en donde no había una claridad como sociedad de hacia dónde íbamos. Entonces, yo me voy a adelantar a responder la pregunta desde el principio. Yo creo que Alejandro Maldonado pasará a la historia como un gobierno de transición. O sea, yo creo que el trabajo, lo que a él le tocó fue ir a cargar la procesión los últimos 10 metros de la cuadra para que no se cayera. Yo creo que, en términos prácticos, es difícil pedirle a un gobierno que haga algo sustantivo en 3, 4 meses. Creo que fue más un asunto de decir, bueno, llevemos al Estado de Guatemala que no colapse la institucionalidad. Que llegue al 14. Que llegue al 14, que asume el nuevo gobierno. Yo creo que ese es el rol. Por eso creo que
Si hacemos una evaluación de políticas públicas, yo creo que la única propuesta de política pública de Alejandro Maldonado fue el tema de los salarios diferenciados, que ya vimos la polarización que generó. Le tocó administrar la crisis del Cambray, pero ya hablando de temas sustantivos, creo que salvo esos dos, ya terminan siendo más temas de gestión interna de los ministerios, lo que más podemos analizar que sí ocurrió en estos 3 o 4 meses. Él asume en el marco de un clamor popular por cambios, por una necesidad de cambios, y pasaba también por la necesidad de revisar el sistema de partidos políticos, las reglas del juego para las elecciones. Tal vez no aplicarlas para los comicios de septiembre, pero sí en un futuro cercano. ¿Por qué Alejandro Maldonado no se mete directamente al tema de la reforma política? Primero, porque no tiene tiempo. El tiempo es fundamental en política. Hay que tener el tiempo. Segundo, no tiene un Congreso. Ni aliados. Ni aliados. Tercero, es curioso, yo hago la comparación que Jimmy Morales y Alejandro Maldonado, los dos llegan así con cara de ¡ouch! Esto no lo tenía previsto en mi vida, ¿verdad? Los dos llegan así como, les cayó la lotería, a uno aunque sea 3 meses, y el otro pues de alguna manera no estaba preparado para eso, pero le cayó. Entonces los dos, es curioso que un presidente que no tiene ni idea, no tiene ni la más peregrina idea de a lo que iba a llegar, y todo el mundo se estuvo preparando toda la vida. Pues si eso es prepararse toda la vida, díganme a qué escuela fue, porque ahí no voy a ir yo, ¿verdad? Ahora, curioso, salió hoy una publicación por redes sociales en donde decía: Jimmy es un ciudadano como vos, no va a arreglar todo de forma milagrosa, no lo va a componer, no es un superhéroe. Curioso que salgan este tipo de publicaciones. Sí, los Jimmy Liendres están ahí, ya vieron que ahí viene la realidad, ¿verdad? Que la realidad muerde, como dicen los gringos, reality bites, y ya está mordiendo. La conformación ¿cómo se llama? Del gabinete ha sido uno de los retos fundamentales. Pero regresando a Maldonado, Maldonado va a pasar, me parece muy, muy interesante la encuesta, ¿verdad? Alejandro Maldonado va a pasar, como dice la encuesta, como irrelevante. Eso es realmente lo que va a pasar. Pero creo que su gran mérito es, como dice uno de los tuiteros ahí, haber sostenido la pared aunque sea por 90 días. Y esos 90, 100 días, de hecho Maldonado demuestra que en 100 días no se puede hacer nada, así que cualquier tonto que ofrezca cosas en 100 días, Miriam Maldonado, no se puede hacer en 100 días mayor cosa, porque son procesos, porque hay estructuras establecidas, porque hay cuestiones, hay sindicatos, porque hay reacción, ¿verdad? Entonces, va a pasar como irrelevante, y yo creo que su gran aporte va a ser haber sostenido la peña, la pared en estos momentos, y nos guste o no, fue pareja de Otto Pérez Molina. Es que voy a hacer una pausa, regresamos, vamos al primer corte, regresamos con esta discusión sobre el escenario que también deja Alejandro Maldonado preparado pues para el presidente entrante. Volvemos luego de los anuncios.